Amén, santos. Himno número 426. El reino es Dios reinando, su gloria mantendrá. Tal reino es soberano, su orden sostendrá. Su autoridad ejerce con toda potestad, por siempre en su reino y por la eternidad. Dios reina desde el trono, el centro divinal, poniendo todo en orden conforme a su plan. Su encabezamiento y señorío fiel solo es mantenido por el divino Rey. Reinando en su reino, hace su voluntad y bajo su dominio su plan cumpliendo va. Es solo en su reino que se halla bendición, pues fluye desde el trono su misma vida Dios. Si a Dios nos sometemos, virtudes se obtendrán. Sin su encabezamiento, pecado se hallará. Satán tiene por meta el trono derribar, mas es nuestro objetivo que Dios pueda reinar. Se magnifica Cristo en el reino de Dios, y cuando Él reina en vida se glorifica a Dios. Al gobernar el Padre en todo hay bendición, y cuando Cristo reina Dios tiene su expresión. Al cumplirse los tiempos, Dios encabezará en Cristo a todo reino y fiel le adorará. Mas en la iglesia ahora su reino en vida está, y al someterse a ella el reino apurará. Amén. Bueno, decía que el tema es bien profundo, es largo, vamos a tratar de tocar lo más importante, ¿no? Nos habla el Señor de el Dios Cordero, y vamos a ver cómo llegamos a esa instancia. Este Dios Cordero está en el trono dentro de la ciudad. Y aquí tenemos que el ministerio completo que hace el Señor ocurre en 3 etapas, donde Cristo es el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Esto no está escrito en el tema, pero tiene que ver. Dice, la etapa de encarnación son los evangelios. La etapa de inclusión son las epístolas. Y la etapa de intensificación es Apocalipsis. Y ese es el tema en que estamos. Apocalipsis tiene, por un lado, la intensificación del Dios triuno. Por otro lado, produce a los vencedores. Y en tercer término, lleva a su consumación la Nueva Jerusalén. Esta Nueva Jerusalén, sabemos, es una persona corporativa, es decir, el espíritu y la humanidad que llegó a ser ese nuevo hombre, ¿no? Por lo tanto, con esa introducción pequeñita, vamos a ver la primera sección que nos dice
que el Dios Cordero está en el trono dentro de la ciudad. Y ahí, hermanos, cuando hablamos de trono, uno inmediatamente piensa en Apocalipsis 22:1, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice Apocalipsis 22:1? Si lo tienen a la mano, dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Y hasta ahí vemos un trono. Pero si vemos Apocalipsis 2:13, nos dice, yo conozco dónde moras, a la iglesia en Pérgamo, ¿cierto? Donde está el trono de Satanás. O sea, no hay un solo trono, hay dos tronos. Y eso tenemos que considerarlo siempre. De hecho, fíjese cómo comienza el mensaje. En el punto A dice, la frase del trono de Dios y del Cordero muestra que hay un solo trono para Dios y para el Cordero. Es una sola persona. Lo cual indica que Dios y el Cordero son uno solo, el Dios Cordero, el Dios que redime, Dios el Redentor. Y esto también nos hace pensar que en la eternidad el mismo Dios que se sienta en el trono es nuestro Dios que redime, de cuyo trono sale el río de agua de vida para nuestro suministro y satisfacción. Esto nos permite ver lo que el mensaje nos quiere transmitir. ¿De dónde sale ese segundo trono, por decirlo así? Del levantamiento que tuvo, la rebeldía que tuvo Satanás, ¿no es cierto? Donde establece en la tierra el pecado. Y el pecado es una persona, es él, es Satanás. Entonces, en el punto C dice, esto describe cómo el Dios triuno, Dios, el Cordero y el Espíritu, quien es simbolizado por el agua de vida, se imparten sus redimidos que están bajo su autoridad como cabeza, implícita en la autoridad del trono por la eternidad. Y cuando hablamos de trono acá, estamos hablando del trono del Señor, de este Dios Cordero. Podemos ver que hay un trono en el tercer cielo, pero también hay un trono en nuestro espíritu. Ese trono, que es el mismo que está allá arriba, está acá. Y ya vamos a ver el tema de la escalera, ¿no? Que une esos tronos y que permite que por medio del Señor podamos llegar a ese tercer cielo y estar en el trono cuando ejercitamos nuestro espíritu y cuando nos ponemos a disposición del Señor. La segunda sección nos dice que el trono es el centro de nuestra vida cristiana. Si el trono está en nuestro espíritu, indudablemente debe ser el centro para nosotros. Debemos buscarlo siempre. Y en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida laboral y en nuestra vida de iglesia, el centro debe ser siempre el trono de Dios. Todo debería estar sujeto a su autoridad como cabeza. Muchas veces, y lo comentan los hermanos del ministerio, el hermano Lee lo hacían, decía, me hicieron una pregunta, hermano, tengo tal situación, ¿qué hago? ¿Y cuál era la respuesta del hermano? Ora, anda al trono. En otras palabras, ¿no? Ve al trono, conversa con el Señor y plantéale al Señor que te dé la respuesta. Eso se llama inquirir, preguntarle al Señor. ¿Qué hago, Señor? No sé qué hacer, no tengo idea. Entonces, el ministerio nos da una oración. En el punto B dice, cada mañana, después de levantarnos, necesitamos decir, ¿qué necesitamos? Dígalo ahí en su lugar, Señor, gracias por un nuevo día para tomarte como mi Señor. Léalo.
Me sujeto a tu autoridad como cabeza durante todo este día. Señor, establece tu trono en mi vida. Establece tu trono en el centro de mi ser. Señor, lleva todo mi día, con mi vida diaria, a estar bajo tu trono. Hermanos, si ofrecemos, dice el mensaje, tal oración al Dios triuno cada mañana, a partir de ese momento tendremos el agua viva que fluye en nosotros. ¿De dónde sale el agua viva? Del trono. ¿Y qué representa el agua viva? Al Espíritu. Entonces, estos puntos son muy importantes que los podamos visualizar. Cómo el Señor opera en nosotros, cómo el Señor trabaja en nosotros. Él no nos obliga a hacer nada. Todo, o sea, ninguno de ustedes está obligado o estuvo obligado a estar en esta noche acá. Ni yo tampoco. Vinimos por amor al Señor, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que nos debe mover. Y para esto, y para facilitar mucho más las cosas, se lo digo por experiencia, busquemos el trono. Busquémoslo a Él y van a ver que las cosas se facilitan. El punto C dice, en nuestra experiencia, siempre que nos sujetamos al Dios triuno, tomándolo como nuestra cabeza, disfrutamos un fluir en nuestro interior. ¿Y por qué es esto? Porque el río de agua de vida fluye del trono que está en nuestro interior y este río fluye con el Dios que determina un propósito. Con el Cordero dice que redimió y con el Espíritu que ahora es el Espíritu todo inclusivo, procesado y vivificante. Entonces, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, buscamos al Señor, nos vamos al trono, Él inmediatamente nos hace que este río de agua de vida fluya en nosotros. Y ahí opera la Trinidad, es la Trinidad en acción. El punto D dice, bajo su autoridad como cabeza, disfrutamos, ¿no es cierto? Disfrutamos el fluir de vida con el suministro de vida y el camino de vida. En el fluir de vida le servimos, lo vemos y reinamos junto con él. Para que esto ocurra, solamente hay que hacer algo, someternos, sujetarnos a él. Si nos sujetamos a él, todo este fluir va a ser normal en nuestro diario vivir. El problema es cuando nos salimos de la presencia de Él. Porque hay que tomar una decisión, porque hay que hacer una cosa, porque me molestó tal cosa, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces salimos y perdemos el fluir, perdemos su presencia, perdemos su sonrisa, perdemos todo. Pero cuando nos vuelve, ya la molestia es muy grande, volvemos a Él, como es el padre del hijo pródigo, nos espera, siempre. Y está atento a nuestro volver, a nuestro retorno, ¿no? Y corre a nuestro encuentro y nos abraza. Y nos cambia esa vestidura sucia, ensuciada por el mundo, y nos provee de su vestidura. Y eso es maravilloso, hermanos, porque, uy, hay tanto para leer acá. Por ejemplo, no sé si pueden verlo. Bueno, Apocalipsis 22, del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Un poquito para simplificar todo lo que hemos visto, me dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Como vemos, hay una sola calle.
el árbol de la vida. Y uno y otro, y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y aquí tenemos las bendiciones de los redimidos de Dios en la eternidad. El tema es un poquito largo, por eso solamente se los menciono para que cuando lo estudien vean estos puntos. Y no habrá más maldición, dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus esclavos le servirán. Sus esclavos vamos a ser nosotros y le serviremos. Y verán su rostro, dice. Verán su rostro. Podremos ver su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. En nuestra frente estará escrito el nombre del Señor. ¿No? No habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni la luz ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y ahí vemos el cuadro, digamos, de ese momento, de esa instancia, ¿no? Y ahora vamos a entrar a Ezequiel 1, que es el capítulo más profundo de la Biblia según nos dice el ministerio. Ezequiel 1. Por tiempo no puedo leerlo todo, ¿no? Dice, Ezequiel 1 revela que el punto culminante en nuestra experiencia espiritual es tener un cielo despejado, con el trono de Dios encima de éste. Eso es lo primero. ¿Para qué eso? Para llegar a este punto significa que en todas las cosas permitimos que Dios tenga la preeminencia y somos completamente sumisos a su autoridad y administración. Esto es un tema bastante profundo y Ezequiel nos lo habla, ¿no? Y nos describe el cielo espiritual y nos dice que hay sobre la cabeza de los seres vivientes, que es diáfano como el cristal, semejante a una gran expansión de cristal asombroso, más aún. Dice, este cielo se expande constantemente y es estable, inalterable como el cristal. No es fácil de entenderlo, hermanos, pero no se preocupen. Poco a poco lo iremos viendo. El Señor nos va mostrando poco a poco un poquito más. Por eso que dice que en tal situación no hay nada entre nosotros y Dios, ni hay nada entre nosotros y unos con otros. Tenemos una comunión exhaustiva y diáfana con el Señor y unos con otros. ¿Por qué? Porque estamos en la esfera de la unidad. Estamos en el fluir. Y en el fluir no hay división, no hay conflicto, no hay que no me gusta, que no me parece, no hay. No hay yo, no hay Satanás. El punto C dice, esto requiere que mantengamos una conciencia pura, que no tiene ninguna ofensa ante Dios y ante los hombres. La historia de nuestro cielo es la historia de nuestra conciencia. Fíjense, ¿no? ¿Dónde está el trono? Está en nuestro espíritu. ¿Y dónde está la conciencia? En nuestro espíritu. Por eso dice que nuestro cielo es la historia de nuestra conciencia. Si tenemos un cielo despejado, significa que nuestra conciencia está purificada, ¿no? Limpia. Pero si nuestro cielo está oscuro, significa que hay problemas en nuestra conciencia. Hemos hecho cosas que no nos hemos puesto a cuentas con el Señor. Y todo eso, en el fondo, no nos permite tener esa comunión, ese resplandor que hay cuando estamos en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mantener una conciencia pura.
que no tiene ofensas ni con Dios, ni ante los hombres, nada. El punto D dice, el trono es la presencia gobernante de Cristo. La presencia gobernante de Cristo. En un trono debe haber un rey, y Él es. La presencia del Señor siempre acompaña su trono. El trono del Señor está tanto en el tercer cielo como en nuestro espíritu, lo que dijimos al comienzo. Entonces, el mismo Cristo que está sentado en el trono, en el cielo, ahora también está en nosotros, es decir, en nuestro espíritu. Ahí tenemos 2 Timoteo 4:22, donde está la habitación de Dios. Y el Señor le mostró esto a Jacobo. Sabemos lo que hizo, ¿no? Y le dio ese sueño de su intención. Y Jacobo apoyó su cabeza en una piedra y soñó y vio lo que dice el punto B, dice, en Betel, la casa de Dios, la habitación de Dios, que es la puerta del cielo. Cristo es la escalera que une la tierra con el cielo y trae el cielo a la tierra. No es a la tierra física, obviamente, sino de trono en nuestro espíritu al trono en el tercer cielo. Entonces, hay una conexión. ¿Y quién produce esa conexión? Una escalera. Y esa escalera es Cristo. Entonces, puesto que hoy en día nuestro espíritu es el lugar donde Dios habita, ahora este espíritu es la puerta del cielo, donde Cristo es la escalera que nos une, nos une a nosotros, las personas que están en la tierra, con el cielo y nos trae el cielo. Por tanto, cada vez, hermanos, que nos volvemos a nuestro espíritu, entramos por la puerta del cielo y tocamos el trono de Dios, ¿no es cierto? El trono de la gracia que está en el cielo por medio de Cristo como escalera celestial. Todas estas cosas tenemos que pedirle al Señor que nos las muestre. Es importantísimo que el Señor nos dé esa revelación, como veíamos en el caso de Noé. A Noé el Señor le habló, ¿no es cierto? Y le dio la revelación del arca. Y en función a eso, él edificó esa arca. Por tanto, cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, entramos por la puerta del cielo. Y lo vuelvo a repetir para que se grabe en nuestro corazón. Y al entrar por la puerta del cielo, tocamos el trono de la gracia, que está en el cielo por medio de Cristo, ¿no es cierto? Como escalera celestial. Y este trono que está encima de la expansión, que es diáfana como el cristal, indica que siempre que tengamos un cielo despejado en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia, estaremos sujetos al gobierno del trono. Por tanto, la autoridad en la iglesia es el trono que está por encima del cielo despejado. Recordemos que nuestro cielo es nuestra conciencia, ¿verdad? Si tenemos un cielo despejado, significa que nuestra conciencia está completamente limpia delante del Señor y hay un fluir, oh Señor, un disfrute. El punto 3 nos dice que el trono no solo tiene por finalidad que Dios reine sobre nosotros, sino también que Dios realice, dice, su propósito eterno. Si tenemos el trono en nuestra vida espiritual, Dios no solo gobernará sobre nosotros, sino que también cumplirá el propósito en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros. El Señor nos considerará.
para este avance, para este fluir que vaya transformando y que vaya edificando el edificio santo que Él necesita, que es su iglesia. Así llegaremos a la última instancia de este punto, donde dice que el trono tiene la apariencia de piedra de zafiro, una piedra de zafiro la cual es de color azul, representa la situación, la condición y atmósferas celestiales de la presencia gobernante de Cristo. Si las cosas entre el Señor y nosotros están bien, entonces Él va puliendo y nos va puliendo y nos va puliendo de tal forma que lleguemos a ser esa piedra de zafiro. Así habrá las condiciones adecuadas que Él necesita para avanzar y para regresar. La cuarta sección nos da por segunda vez Ezequiel 1 y nos dice que Ezequiel 1 revela que aquel que está en el trono, primero, tiene aspecto de hombre, pero también, segundo, tiene la apariencia de la gloria de Jehová, lo cual indica que aquel que está sentado en el trono es tanto Dios como hombre, y este es Jesucristo, el Dios hombre, la mezcla de Dios y el hombre. Esto lo hemos escuchado varias veces, pero es importante cómo lo presenta este Ezequiel, ¿no? Jesucristo dice que era el Dios completo y Él se encarnó para ser un hombre. Y ahí comienza el proceso, ¿no? La encarnación. Después tuvo el vivir humano, ¿no es cierto? Puesto que tenía la naturaleza de hombre, Él vivió, murió, resucitó y ascendió en calidad de hombre. Y ahora, como aquel que está en el trono, Él continúa siendo el Hijo del Hombre. Y eso nos mantiene las puertas abiertas para subir por la escalera y llegar a ese trono, ¿no? Entonces, por tanto, a partir de la ascensión del Señor Jesús, ha habido un hombre en el trono. En el milenio y por la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva, todavía habrá un hombre en el trono. Y eso es para nosotros algo maravilloso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos ahí también incluidos en él. Ese nuevo hombre nos incluye a cada uno de nosotros como parte de ese cuerpo, ¿no? La misteriosa intención de Dios en su relación con el hombre es mezclarse con el hombre, para llegar a ser igual al hombre y hacer al hombre igual a él, en vida, naturaleza y en expresión, mas no en la deidad. El hombre fue creado a imagen de Dios para expresar a Dios y gobernar por parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto, hermanos? Cuando nos habla de los 4 seres vivientes que están en la tierra y que son la expresión de aquel que está en el trono, esta expresión es la manifestación de Dios en la humanidad. ¿Por qué 4? La Trinidad, 3, y el hombre, 4. Ese es el número 4. El Dios que está en los cielos desea ganar al hombre que está en la tierra para su expresión, al forjarse en el hombre. Más aún, la intención de Dios es forjarse en el hombre a fin de que el hombre esté en el trono. Miren el deseo del Señor, ¿no? Mantenerse unido a nosotros por la eternidad y nosotros disfrutar de Él en cada instante. Entonces, el Señor Jesús como pionero, el precursor, abrió el camino para entrar en la gloria y sentarse en el trono. Y nosotros, sus muchos hermanos, ahora lo seguimos a Él. Y esa es la tarea que tenemos día a día. Por eso, hermanos, cada día es un nuevo comienzo.
Olvídese lo que pasó. Lo que pasó ayer fue difícil, lo que sea. ¿Pudo ser mejor? Sí, pero tiene un nuevo día, tiene un nuevo comienzo para pasar ahí en el trono con el Señor, para preguntarle, para inquirir, para disfrutarlo y para recibir ese río de agua de vida que fluya en nosotros, oh Señor Jesús. La quinta sección nos dice, Ezequiel 1 dice que la apariencia del hombre que está en el trono tiene dos aspectos. De sus lomos hacia arriba tiene la apariencia del electro y de sus lomos hacia abajo tiene la apariencia de fuego. El electro es un metal refulgente, una aleación de oro y plata. ¿Y qué nos habla el oro? Nos habla de la naturaleza de Dios. ¿Y qué significado tiene la plata? La redención. Por tanto, el electro compuesto de los elementos de oro y plata representan al Dios Cordero, el Dios que redime. Ahí tenemos las dos acciones, ¿no? Por un lado, el Padre es la fuente, pero el Hijo el que produjo, el permitió esa redención para nosotros. La sección superior del hombre, de sus lomos a su cabeza, es la parte, dice, que corresponde a sus sentimientos, sus sensaciones, lo cual representa su naturaleza y manera de ser. Conforme a su naturaleza y manera de ser, el Señor Jesús en el trono tiene la apariencia del electro, que representa al Dios que redime. No es sencillo de entenderlo, pero tenemos que abrirnos para que el Señor nos lo explique. Y les vuelvo a repetir esto porque a veces uno se frustra porque no lo entendió, ¿no? Y en vez de que el Señor pueda explicarnos, nos cerramos. Entonces, perdonen si le hago mucho énfasis en esto, tenemos que volvernos a Él cada momento. Señor, explícame, no entendí nada. Y así poquito a poco Él nos va mostrando el cuadro que necesitamos ver. Y esa es la revelación que necesitamos, esa revelación que nos permita llegar a ser vencedores en esta tierra, Señor. La sección inferior del cuerpo del hombre sirve para que éste se movilice, que de los lomos para abajo este hombre tenga la apariencia de fuego, representa la apariencia que tiene el Señor en su mover, acompañado del poder ardiente y santificador de Dios. Cuando el Señor viene a nosotros, viene como fuego. ¿Para qué, hermanos? Para iluminar, para escudriñar y para incinerar. Nosotros tenemos virtudes que fueron hechas y dadas por el Señor, las cuales fueron llenas de todo lo viejo, de todo el viejo hombre, ¿no es cierto? Y Él tiene que mostrarnos nuestra condición. Por eso 2 Corintios 3:18 dice que cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado, ¿no es cierto? 3:16, 17. Y estamos cara a cara delante de Él como frente a un espejo. ¿Y por qué dice eso? Porque ¿qué vemos cuando vemos un espejo? Nos vemos a nosotros. Y el Señor nos muestra cuál es nuestro estado. Me parece fantástico, ¿no? Porque nos hace ver nuestra condición, como para decirle, papito, ayúdame. No me gusta cómo estoy. Y sé que eso no te agrada a ti también, Señor. Entonces tengo una conversación con Él. Así, ese iluminar, escudriñar e incinerar es el trabajar de Él en nosotros, mediante el fuego. Él llega a ser para nosotros el electro refulgente y somos llenos de la expresión radiante del Dios que redime. Y finalmente, para esta sección dice, después que el Señor, como fuego consumidor, haya incinerado todo lo negativo, purgándolo de nuestro ser
lo que permanecerá en nosotros es el electro, es decir, el Dios que redime. ¿Por qué? Porque esas virtudes que quedaron limpias, vacías, serán llenas con los atributos divinos de este Dios electo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Si hay fuego, va a haber un resplandor. Ahí es la expresión que Dios quiere que haya en esta tierra, en estos tiempos, sobre todo, para que muchas personas vuelvan su rostro al Señor, sean ganados para Él y puedan ser tratados, ¿no es cierto?, como lo estamos siendo nosotros. Y la cuarta vez que vemos Ezequiel en la sección 6, dice que hay un arco iris como resplandor que está alrededor del hombre sentado en el trono, lo cual representa el esplendor y gloria que hay alrededor del Señor en el trono. En tiempos de Noé, el arco iris en las nubes era señal de la fidelidad de Dios en guardar su pacto con el hombre y con toda criatura viviente, dice, lo cual significa que Él jamás volvería a destruir la humanidad con un diluvio. Y cuando nosotros incursionamos un poquito más en la palabra, vemos que el Señor se molestó con el hombre y varias veces, eh, no tengo a la mano aquí los versículos, pero varias veces manifestó su molestia por la actitud del hombre. En Génesis 6, 5, 6 y 7, Jehová se arrepintió de hacer al hombre. Pero el Señor siempre nos da esa puertecita y nos la deja abierta. El versículo 8 dice, Pero Noé halló favor o halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, si hallamos gracia ante sus ojos, entonces Él no se va a arrepentir de ayudarnos y de seguir, ¿no es cierto?, trabajando en nosotros sin ningún problema. Por lo tanto, en tiempos de Noé, el arco iris en las nubes era señal de la fidelidad, ¿cierto? Eso lo leímos. En guardar su pacto con el hombre y con toda criatura viviente, lo cual significa que él jamás volverá a destruir la humanidad con diluvio. Por eso podemos considerar que un arco iris es producido al combinar tres colores básicos: el rojo, el amarillo y el azul. El rojo, el color de fuego, se refiere a la santidad de Dios. El amarillo, el color del electro, representa la gloria de Dios. Y el azul, el color del trono de zafiro, representa la justicia de Dios. Tenemos la justicia, la santidad y la gloria, que son tres atributos divinos que mantienen a los pecadores apartados de Dios, ¿no? No podemos acercarnos a Dios si estamos en pecado, si estamos en contra de estos tres principios que el Señor tiene: su justicia, su santidad y su gloria. Sin embargo, Cristo vino, murió en la cruz para satisfacer los requisitos de la justicia, santidad y gloria de Dios. Y fue resucitado y ahora Él es nuestra justicia, santidad y gloria. Aquí quiero hacerles algo que no está escrito, pero ustedes lo pueden anotar. La iglesia es la obra maestra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la justicia se activa, digamos, con el pago del Señor por nosotros en la cruz, y se hace nuestra cuando lo recibimos. Ahí la justicia se hace parte de nosotros. Él es nuestra justicia. Bien, después de la justicia viene la santidad. Estamos en ese proceso. ¿Y quién lleva a cabo eso? La gracia. La gracia trabaja en nosotros para mezclarnos con Él, con el Dios triuno,
y así llegar a la salvación orgánica, es decir, la plena salvación, llegar a la plena madurez que nos habla Efesios. Y finalmente, cuando se cumplen estos dos pasos, estos dos peldaños, digamos, por decirlo así, se manifiesta la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la expresión de la obra maestra de Dios al llevarnos a ser la nueva Jerusalén. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que el Señor, así como en el arca, tenía 3 pisos. El piso 1 representa al Espíritu, el piso 2 representa al Hijo y el piso 3 representa al Padre. Los hombres que estaban ahí, la familia de Noé, ¿no es cierto?, entraron y se encontraron con el Espíritu, tuvieron que recibirlo. Y si eso se dio, ya tenían posibilidades de accesar el segundo piso. ¿Para qué? Para que el Hijo, la gracia, trabajara en cada uno de ellos y finalmente poder llegar a la presencia del Padre. Y aquí tenemos los 3 elementos, igualito, la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Entonces, debido a que nosotros los creyentes ahora estamos en Cristo, a los ojos de Dios portamos la semejanza de Cristo, como justicia, santidad y gloria. Esta es la apariencia del arco iris como testimonio de la fidelidad de Dios manifestada al librarnos de morir, oh Señor, y salvarnos a nosotros, personas caídas, del juicio que Él efectúa sobre los pecadores. Y este es un tema muy crucial. El punto 4 dice que en la Nueva Jerusalén, una ciudad cuyos cimientos tienen la apariencia de un arco iris, nosotros, la suma total de quienes fueron salvos, seremos un arco iris que refleja el esplendor de estos 3 puntos: justicia, santidad y gloria de Dios, y que testifica por siempre que Dios es justo y fiel. Concluimos el mensaje diciendo, según se haya presentado en Ezequiel 1, la vida cristiana y la vida de iglesia llegarán a su consumación en tal arco iris. Entonces, el plan eterno de Dios habrá sido realizado y la gloria de Dios será manifestada. ¿Por qué? Porque su obra maestra habrá concluido. Le damos toda la gloria al Señor y a seguir adelante, mis hermanos. Amén.